La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. El hombre del costal. Cuarta parte. Hambre y cuerpo. No pude pegar un ojo luego de aquel siniestro episodio. Me mantuve casi toda la noche en vigilia y visité al menos 3 veces el cuarto de mi hija y de mi nieto. Hasta el más mínimo sonido de la naturaleza o de algún animal merodeador me exaltaba, revisando todo el perímetro de la casa. Mi hija me despertó alrededor de las 8, algo desorientado. Había dormitado en el sillón un par de horas. Sentía por primera vez que un caso me estaba volviendo loco y me quitaba el sueño. Todo esto paranormal o místico que rodeaba cada situación hacían la diferencia y sentía que mientras más me acercaba a la verdad, se ponía más escalofriante. Camino a la comisaría. Mi mente divagaba entre lo racional y el recuerdo de aquella espectral imagen del hombre en el espejo. Su voz susurrante sobre mi oído me daba escalofrío cada que recordaba aquel episodio en el espejo. Y en mi oficina, aproveché de preparar la presentación de hoy sobre los avances del caso, dudando en dar a conocer lo que sabíamos con Canales, o guardarlo, aún pensando en una mejor oportunidad de abordarlo y tomarle declaración respecto a sus heridas sin que sospechara nada. Mientras esperábamos los informes de balística y los resultados de ADN. Si aquel hombre era el bestial asesino, lo más probable es que mentiría sobre los hechos y tendría alguna coartada. Pero con las pruebas suficientes en mano, no tendría dónde esconderse ni cómo desmentir los hechos. Algo de mí quería confrontarlo, saber más de él. Por ende, mi decisión por el momento era callar. Si por la tarde llegasen los informes desde la ciudad, podría todo acabar hoy mismo. Tomaba mi tercer café de la mañana cuando sonó la radio. Como aún era demasiado temprano y no me activaba del todo, tardé algunos segundos en contestar. «Comisario, venga pronto, urgente». Era Canales exaltado, pero a la vez con una voz de espanto. «¡Despertó! ¡El sujeto despertó!», repetía por la radio, para luego agregar que nuestro hombre había reaccionado al fin, pero no de buena manera, pues al parecer estaba en un estado de descontrol y enfurecimiento tal que tuvieron que esposarlo a la camilla. Salí raudo y me vi conduciendo por las calles a una velocidad excesiva y riesgosa. Incluso puse la baliza para facilitar mi tránsito hacia el hospital sin estar participando en ningún operativo. Llegué en cosa de minutos, abriendo las puertas hospitalarias con violencia, para desfilar con premura hasta la habitación. La escena con la que me encontré no la habría imaginado ni en mis peores pensamientos, causando un enorme impacto que fue avivado por la exaltación que traía a cuestas. Aquel hombre, esposado de ambos brazos a la camilla, aplicaba una fuerza sin control y descomunal, casi antinatural, para intentar zafarse. Sus ojos inyectados en cólera y sus manos empuñadas hacían presión contra las esposas, con fuerza tal que habían ya emanado llagas en sus muñecas. Las venas en sus brazos, cuello y en sus sienes parecía que estallarían de un momento a otro. Su cabeza estaba tirada hacia atrás, me impedía verle el rostro con claridad, pero de su boca, guturales graznidos se desprendían que tenían a todo el hospital conmocionado. Un oficial ayudaba a los paramédicos a sujetar las piernas del sujeto, casi estaban tumbados sobre él, mientras Canales sujetaba el brazo para que la enfermera pudiese clavar la aguja en alguna parte y así suministrarle los calmantes. Nunca había visto en mi vida descomunal fuerza en alguien. Luego de un forcejeo de largos minutos, se logró suministrar no uno, sino 2 inyecciones que lograron quitar la descomunal locura de aquel hombre. Luchó hasta el final, en donde contraía su cuerpo de manera espantosa como poseído por un demonio, mientras seguía graznando ya con menor euforia. Luego comenzó su cuerpo a saltar sobre la camilla y a retorcerse como si un espantoso dolor se apoderara de su humanidad. Cuando los calmantes lo tenían contra las cuerdas,
y pocas fuerzas le quedaban, comenzó a balbucear palabras incoherentes y en susurros, por lo que tuve que acercar mi oído para comprenderlas. El hambre me está matando. Necesito carne. Si no como esta noche tendré que dejar este cuerpo y me apoderaré del tuyo de ser necesario. Traigan carne fresca. Esta maldita hambre me mata. Alejé rápidamente la cabeza y puse atención si alguien más en la sala había escuchado tales declaraciones. Al parecer no, porque me observaron con rostro confuso como esperando que les contara sobre aquello. Está hablando incoherencias. Claramente no está en sus cabales. Expresé a los partícipes, pero cuando volteé a confirmar si había caído ya en trance, sus ojos inyectados en sangre se clavaron en mí. Y tomando una última bocanada de aire, apretó sus puños con fuerzas y vociferó a viva voz: Tráeme comida, maldito despreciable, o me comeré a tu nieto y a toda tu familia. Mal parido, que no entiendes que necesito comer. Tráeme un niño, necesito carne fresca y sangre caliente o me los comeré a todos. Una tercera dosis de calmante terminó por tumbarlo definitivamente, mientras nos mirábamos silentes y estupefactos. Nadie entendía qué diablos había pasado. La sangre pareció congelarse en mis venas y la piel se me erizó por completo. Estaba sumido en un insondable miedo. Pero no era solo yo, pues Canales yacía blanco como el papel en una esquina del cuarto, y las manos de la enfermera temblaban mientras retiraba los desperdicios médicos. Aún no era mediodía, pero sentía lo extenuante de la agitada mañana y la falta de sueño hacía lo suyo en mi cuerpo. Pero no todo era tan malo, pues por la tarde llegaron los ansiados resultados periciales y de pronto los del laboratorio. Había dado instrucciones de que fuesen entregados solo a mi persona y que nadie más tuviese acceso hasta leerlos. Y razón tuve para tal, pues el reporte confirmaba que ambas balas extraídas correspondían al calibre de mi arma y solo bastaría una pericia para ratificar que habían sido percutadas por mi persona. Un sudor helado me invadió, en una mezcla de pavor y de asombro. Fue algo inhumano e indescriptible a quien le disparé aquella noche. ¿Cómo era posible que aquel hombre en el hospital fuese el mismo ser? Los resultados de sangre fueron todavía más lapidarios. La sangre correspondía al pequeño Juan Pablo, pero habría más. Se encontró también ADN de otras posibles víctimas que no teníamos en nuestro radar. Bebí 4 cafés en menos de una hora estando encerrado en mi oficina, repasando una y otra vez los resultados. Me comencé a sentir nervioso, ansioso, y mi pierna derecha se sacudía más de lo habitual cuando permanecía sentado. Reuní al equipo de emergencia para darle las nuevas e impactantes noticias, las cuales desconcertaron a todos. Algunos fundamentaron la existencia de algún error en los informes, mientras otros con gozo celebraban al fin de la casa del hombre del costal. Teníamos todo para llevarlo ante la justicia, por cuanto desplegamos rápidamente un operativo de resguardo al hospital, pero con cautela, pues no le había tomado declaraciones desde aquella noche. Sin embargo, algo dentro de mí decía que esto no podía ser así de fácil, que estaba lejos de terminar y que detrás de todo esto había mucho más. Horas más tarde, y como un déjà vu, me vi sentado en la habitación esperando que el desgraciado aquel despertara. En mi cabeza había repetido una y otra vez el guión de mis preguntas y la forma de en cómo lo abordaría, intentando ocultar el júbilo en mi rostro para poder aprenderlo y sacarlo esposado del hospital. 2 policías custodiaban la entrada al cuarto y en las afueras, otro grupo de oficiales con patrullas a disposición y fuertemente armados resguardaban los accesos. Teníamos a nuestro asesino cercado. Era casi imposible de que se nos escapara. El agobio me derrumbó en aquel sillón y pronto los párpados comenzaron a pesarme. Nuevamente aquella lenta espera en que el sujeto despertara y la comodidad de aquel banco me hizo dormitar, como en un trance donde mi conciencia abrumada intentaba descansar. Pero mis sentidos estaban de alguna forma en alerta. Así fue como entró por mis oídos aquella siniestra risita que parecía retumbar en mi cabeza como parte de un extraño sueño. Ahí estaba, siniestra y burlona,
pero no era capaz de abrir mis párpados, pues el cansancio me sometía brutalmente. Pero fue en el instante en que me nombró, que exaltado brinqué de aquel como asiento, como cuando lo haces de la cama con una horrible pesadilla atorada en tu pecho. Hey, comisario, aquí estoy. ¿No tenía tantos deseos de conocerme? Expresó a baja voz, pero ronca, casi gutural, acompañada de esa maldita risita burlesca. ¿Cree que su nieto está a salvo ahora que me tiene esposado? Su pregunta irónica caló tan hondo que no supe qué responder y quedé paralizado por un instante. Si no fuera porque tengo que vivir por ahora en este asquiento cuerpo, consumido por sus nefastas enfermedades, tal vez no me hubiese comido a tantos niños, quizás 2 como mucho. Creo que esta noche volveré a cenar, pues el hambre me consume y la avidez de sangre inocente me está enloqueciendo. Tal vez haga una visita por su casa esta noche. Luego vinieron las carcajadas interminables, mientras me miraba con ojos no propios de un ser humano. Canales irrumpió en la habitación con los oficiales que custodiaban el cuarto, pensando en que nuevamente necesitaríamos de la fuerza. Esta vez no fue así. Aquel sujeto cerró los ojos y comenzó a silbar una siniestra melodía. Creo que se sorprendieron más con mi estado, parapetado contra la ventana, totalmente pálido, temblante y con mi mano puesta en la funda del revólver. ¿Pasó algo, comisario?, preguntó intentando sacarme de mi estado, donde clavaba mis ojos en aquella camilla y jadeaba del miedo. Lo había soñado, o realmente aquel diálogo ocurrió. Dudé por un instante, pues la falta de sueño durante más de 3 días terminaba en alucinaciones, sin considerar los problemas metabólicos que podían incluso estar fallando en mi sistema inmune. Pero ellos habían escuchado sus carcajadas, por ello no podía simplemente estar alucinando, lo que confirmé luego relatándole aquella escabrosa amenaza que había lanzado. «Es un maldito enfermo caníbal», comentó Canales, mientras me mostraba la autorización del fiscal para allanar su vivienda, luego de mostrarle las irrefutables pruebas que condenaban a este sujeto a ser el principal sospechoso de los homicidios. Pero faltaba parte importante en el proceso: que el médico le diera el alta y poder trasladarlo a la comisaría para interrogarlo y que confesara las atrocidades que trajo a este pueblo. No quería apartarme del hospital, pero debería liderar el allanamiento, y también pensando en aquella frágil anciana, pues me conocía y creo que mi presencia calmaría un poco las cosas cuando los oficiales irrumpieran su hogar, revolviéndolo todo. También alguien debía explicarle con sutileza y psicología lo que estaba ocurriendo y de qué se le acusaba a su hijo. Eso era mi responsabilidad. Dejé a Canales en mi lugar y de inmediato coordinamos el operativo. No necesitaríamos mayor fuerza policial. Solo su anciana madre residía y facilitaría nuestros tiempos a la búsqueda de más pruebas, o lo que sea que encontráramos que lo vincularan con las otras muertes. Sin embargo, aquella corazonada de que todo se estaba dando demasiado fácil, y que quizás algo todavía más siniestro y complejo había detrás de todo esto. Al llegar, toqué personalmente la puerta, y el resto esperó en los vehículos. Quería que la anciana me viera en primera instancia y no asustarla mayormente. Luego de explicarle la delicada situación en la que estaba involucrado su hijo, quedó devastada, cayendo en lágrimas y siendo asistida por una funcionaria apta para estos casos, entendiendo que la noticia la descompensaría. Hice la seña para que el equipo entrara y pronto, ya equipados con los implementos necesarios para el caso, comenzamos la inspección. La casa era muy profunda. Si bien no tenía más de 5 metros de frente, poseía un amplio fondo que fácilmente superaba los 30 metros, donde un largo pasillo nos llamó la atención. Era espeluznante y le daba a la casa un aspecto de sombrío y de tinieblas. La segunda impresión fue el repugnante y nauseabundo hedor en que estaba impregnada la casa en sí. En ciertos sectores se hacía más fuerte a tal que tuvimos que sacar pañuelos para taparnos la boca y la nariz. Aquello no era nada bueno,
y sin aún descubrir su origen. No entendíamos cómo la anciana podía vivir dentro de esta repugnancia. La fragancia a muerte la conocemos quienes trabajamos en esto, y al adentrarnos en aquel umbroso pasillo, el hedor a muerte se hizo volátil, desenfundando nuestras armas de inmediato. Algo no estaba bien aquí. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, que solo se rompía con nuestras pisadas sobre las decrépitas tablas. Había 3 habitaciones, en donde la primera dejó a la vista un precario comedor de 4 sillas y una alacena que cubría toda la pared lateral. La segunda, que abrían los otros 2 oficiales casi al unísono y que rechinó espantosamente su puerta, era el cuarto de la anciana, recargado de cosas aún más viejas que emanaban olor a tal metiéndose en nuestras narices. Quedaba la última, justo al fondo, y no cabía dudas que era nuestro lugar. Avanzábamos, y pronto moscas comenzaron a salir de la nada y a revolotear por nuestras cabezas. ¿Cómo no? Si disfrutaban de la putrefacción que emanaba desde aquel cuarto. Todas las linternas pronto resplandecieron aquella puerta, la cual intenté abrir, pero estaba asegurada con llave. Tendríamos que derribarla. Castro, reconocido por ser el más fornido del grupo, estremeció la casa con una brutal patada que desprendió partículas de polvo que rasparon gargantas. Fue al segundo intento que logró derribarla, encontrando en su interior algo totalmente pavoroso que nos dejó perplejos en el acto. Aquel cuarto era como un abismo, sin duda el lugar más oscuro de la casa. Tuvimos que agachar nuestros rostros ante el enjambre de moscas que salieron disparadas sobre nuestras cabezas, pero también como acto de repulsión por el hedor a muerte que inundaba el lugar. Había una cama, o al menos fue nuestro centro de atención, y sobre ella, un cuerpo desnudo y podrido donde las bacterias habían ya comenzado su festín. Estaba hinchado y derramaba líquidos tan fuertes como el azufre desde casi todos sus orificios. La piel presentaba llagas y burbujas por la acumulación de gases post-mortem. Llevaba varios días ahí tumbado, o quizás semanas, y la posición de sus manos fue lo que más me aterró. Estaba de espaldas, con su mentón elevado cabeza atrás, y sus manos agarrotadas se aferraban a las sábanas fuertemente. Aún se podían ver los pliegues de telas arrugados entre sus manos. Era como si hubiese muerto fulminantemente sobre su lecho y solo pudo apretar con fuerza sus cobijas, como queriendo soportar un dolor inmensurable. Cuando creí que el impacto de nuestro descubrimiento y la repugnancia habían terminado de sorprendernos, lo que reconocí luego en aquel cadáver me botó al suelo y simplemente enloquecí. Si bien la piel de aquel rostro se encontraba retraída, huesuda y con vellos prominentes por su proceso de putrefacción, era idéntico a él. Oh, Dios mío, ¿cómo era posible? Apunté mi linterna a centímetros para descubrir con pavor que era el mismo rostro de su hijo. El hombre del costal, quinta parte. Una inquietante y confusa verdad. El olor pútrido del cadáver atraía a las moscas a un festín. De seguro ya habían depositado cientos de sus huevos, cuyas larvas se alimentaban desde días de la carne putrefacta e inerte. Parecía no importarles la presencia humana. A nosotros, pronto ya tampoco la de ellas. Estuve largos minutos contemplando detenidamente aquel cuerpo, o lo que quedaba de él, y mientras más lo observaba, más me costaba convencerme del parecido con aquel hombre esposado en el hospital. Un doppelganger fue lo primero que pensé, pero luego también la idea de un gemelo. De ser así, era imposible que la anciana no estuviese involucrada, y tenía más sentido el que viviese con este nivel de pestilencia y con aquel cadáver en ese cuarto. Tenía que saber, y pronto no tendría más remedio que confesar, por cuanto la llevé rápidamente como sospechosa a la comisaría. Jamás en mi historia policial había visto algo similar. Aquel cadáver me había estremecido de sobremanera.
y no era la forma en la cual estaba, sino todo lo que había detrás del macabro hallazgo. Todo me parecía confuso, ilusorio. Sentía que explotaba mi mente al no encontrar racionalidad a todo lo que estaba ocurriendo. Alumbré nuevamente el horroroso cadáver. Sus ojos habían quedado abiertos, dándole un aspecto aún más espeluznante. Con el impacto, no había notado que sus piernas estaban atadas con gruesas cuerdas a la cama, erizándome la piel ante la posibilidad de que estuvo con vida al momento de atarlo y de que tal vez tuvo una larga agonía. Pronto llegaron los forenses, instalando un aparatoso sistema de luminosidad que hizo casi brillar la habitación, dejando al descubierto lo escalofriante del lugar. Sucio, repugnante, lleno de un cúmulo de objetos y cosas horrendas que lo hacían particularmente parecido a una especie de lugar de rituales o sectas satánicas. Una cortina negra cubría la única y diminuta ventana por la cual entraba la escasa luz natural. El foco estaba quebrado desde el socket y solo había velas por doquier, algunas enormes que parecían cirios robados de una iglesia. Llamó mi atención el rojo de estas y un par de ellas negras, muy particulares que en mi vida había visto. Del techo colgaban figuras extrañas que podría jurar que se trataba de brujería pura. La cantidad de amuletos y objetos raros era exorbitante e incluía libros de ritos satánicos y cosas similares, pero dentro de todo lo exótico a nuestro alrededor fueron aquellos costales harineros ocultos en un armario lo que acaparó nuestra atención. Era hasta ahora la mejor pista para relacionar a nuestro hombre con el asesino del costal. Se incautaron también pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y una computadora portátil que tenía clave de acceso, así que no pude inspeccionarla al instante. El cuerpo fue sacado luego de un par de horas, ante la mirada atónita de los vecinos, quienes estupefactos comentaban entre murmullos observando la escena del cuerpo embolsado, entrando a la camioneta del servicio médico forense. Angélica de las Mercedes Zapata era el nombre de la anciana madre, principal sospechosa a sus 87 años de aquel cadáver. Algo inusual para los vecinos y quienes la conocían desde siempre, pero también para nosotros, pues no comprendíamos cómo aquella dulce y débil anciana pudiese estar implicada en todo este embrollo. Por ello guardamos prudencia, y nadie notó que nos acompañaba a la comisaría como sospechosa, sino más bien por la tragedia ocurrida en su hogar. Con la misma cautela, entrevistamos a gran parte de los vecinos, quienes todos coincidían en una cosa: Raúl era su único hijo. No sabían de algún hermano o cercano viviendo con ellos. Muchos describían a la anciana como una mujer muy afable y tranquila, pero había quienes decían que era algo extraño. Fue a esas personas a quienes dimos más atención, obteniendo interesante información sobre doña Angélica, quien era catalogada para algunos como una especie de chamán o curandera del lugar. Siempre se le veía en el mercado comprando hierbas y productos naturales para realizar sus clandestinas sanaciones a través de rituales. Pronto salieron testigos, indicando que en más de una ocasión habían acudido a ella con motivos de sanar enfermedades o de obtener algunas pócimas para consumos curativos. Luego hablaron otros, quienes simple y llanamente decían que era una oscura bruja. Es increíble cómo de la nada comienzas a saber respecto a alguien cuando hay una tragedia de por medio. Una de sus vecinas cercanas trajo a nuestros oídos inquietante información. Decía que el hijo aquel estaba muy enfermo desde hace bastante tiempo y que nunca intentó llevarlo al médico, que prefería tratarlo en casa con sus extraños rituales y brebajes. Un cáncer terminal era supuestamente lo que padecía y casi nunca se le veía salir por lo deteriorado de su cuerpo. Sin embargo, afirmó que extrañamente lo había visto regresar a altas horas de la noche en más de una oportunidad, e incluso llegar de madrugada de sus extraños paseos nocturnos. Con ello algunas cosas comenzaban a encajar, o de menos a tener algo de sentido. Si la anciana intentó sanarlo sin los resultados, tal vez lo dejó morir en su lecho, y ciertamente no tenía sus facultades mentales del todo bien.
Quizás hasta seguía pensando que estaba con vida en aquel cuarto, pero estuvo en el hospital cuando fue baleado ese otro hijo, o doble, o ya no sé quién diablos es. Ella misma me había hablado en aquel momento de sus extrañas salidas nocturnas y de su comportamiento preocupante. Teníamos a su hijo en el hospital esposado. ¿Qué diablos era todo esto? Sentía que enloquecía ante tanta confusión y mi única idea cierta era que aquel cadáver se trataba de un segundo hijo. Pronto deberíamos tener respuestas claras. Señora Angélica, ¿comprende la situación en la que se encuentra? Fueron mis primeras palabras del interrogatorio mientras le servía un poco de agua. Me miraba por momentos con aquellos dulces y tiernos ojos de anciana frágil y devastada, casi a punto de las lágrimas. Sin embargo, cuando agachaba la mirada hacia la grabadora, podría jurar que al volver la vista hacia mí, era otra persona, algo más perturbada e intimidante, casi con una macabra mirada. Mi esposo era español, nació y creció en Gádor, provincia de Almería. Comenzó su relato, mirando profundamente, no teniendo sentido que me hablase de aquello hasta ese momento, pero la dejé expresarse. Sus padres eran muy estrictos y por aquellos tiempos solían intimidar a los niños que se portaban mal con el viejo del saco o el hombre del costal, si quiere llamarlo de otra forma. ¿Ha oído hablar de la verdadera historia aquella?, me preguntó. La verdad que no, señora Angélica, pero ¿qué tiene que ver en estos momentos? Todo, señor comisario. Le pondré al tanto. Fue en Almería, por el año 1910. Se cuenta que un hombre enfermó de tuberculosis y para sanar acudió con una curandera. Francisco Ortega, el moruno, así lo llamaban. Él estaba gravemente enfermo y buscaba desesperadamente una cura. La curandera aquella lo envió a hablar con un brujo del cual se decía tenía vastos antecedentes criminales. Por una cantidad de dinero, le reveló el remedio a su mal. Debía beber la sangre de un niño sano, cálida, recién salida de su cuerpo, para luego romper su tórax y sacar sus entrañas, las cuales debía poner en su pecho como compresas de carne. De esa forma, sanaría prontamente de su mortal enfermedad. El brujo se ofreció personalmente a buscar un niño, y se cuenta incluso que en un principio iban aldea por aldea ofreciendo dinero por los hijos de las familias, causando el horror en ellos. Ante lo siniestro de aquella solicitud, como nadie estaba dispuesto a tal, pronto decidieron robarse alguno, tomando un costal y una botella de cloroformo buscando una víctima. Todo el pueblo estaba enterado de aquel hombre del costal y que buscaba desesperadamente un niño, causando el pánico en sus habitantes. Fue así como una tarde encontraron uno, Bernardo, de tan solo 7 años, que mientras se bañaba con sus amigos en el río, fue engañado por el brujo y un cómplice, sedado con cloroformo y metido dentro de un costal para ser trasladado largos kilómetros al lugar de su muerte. Aquello no fue un asesinato, fue un sacrificio, inhumano y diabólico. Un profundo corte desde la axila y cercano al corazón derramó toda su sangre sobre una olla. Luego, mezclada con azúcar, fue bebida por el moruno desesperadamente. El pequeño agonizante fue azotado contra una piedra brutalmente. Se dice que aún están restos de su cerebro sobre ella. Abrieron luego su vientre, extrayendo todos sus órganos para echárselos encima y luego comerlos, casi como canibalismo puro. El horrible ritual no tuvo efecto y pronto la Guardia Civil detuvo a todas las personas implicadas en el brutal asesinato, incluyendo a la madre de Moruno. El brujo asesino principal fue condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel. Sin embargo, el Moruno junto a su madre fueron ejecutados. Pero la parte oscura y siniestra de la historia habla que su alma malévola y oscura no descansa en paz, que aún vaga entre los vivos como un espíritu demoníaco
buscando niños para devorar. Ahora comprende hacia dónde va esta conversación, señor comisario. Estaba impactado con la historia aquella, la cual no conocía de esta forma. Si entendía bien el mensaje, lo que quería decirme era que su hijo pretendía emular aquel ritual para sanar su cáncer, bebiendo y comiendo niños. Aparenté no comprender nada aún, para que siguiera con su relato. Su padre siempre lo asustó de pequeño con el hombre del costal. Él pasó toda su infancia, antes de venirse a estas tierras, aterrado por aquellos acontecimientos. Cuando nos casamos, trajo las horrendas historias a la familia y no encontró nada mejor que sembrar el miedo en su propio hijo, como método de reprimenda o de castigo. Fue tanto el trauma que causó en él. Ella de grande se obsesionó con aquella leyenda, creyendo absolutamente en ella. Decía que la sangre humana era la clave de la vida eterna. Y fue ahí cuando empezó con cosas raras y oscuras en su vida. Tanto fue la influencia, que cuando enfermó y los médicos fueron lapidarios, enloqueció y ante la desesperación me pidió ayuda para que buscara la forma de traerle sangre humana, pues decía que con ello sanaría. Luego se le metió en la cabeza aquella horrenda historia nuevamente y se obsesionó con buscar la manera de poder hacer el macabro ritual en el cual creía plenamente como solución. No estaba dispuesto a morir. En un principio, me negué rotundamente a la locura aquella e intenté mantenerlo en buen estado de salud con mis hierbas y sanaciones espirituales. Pero cuando llegó aquella noche, con un niño, en un costal agonizante, no tuve más remedio que ayudarlo. Ya sabe cómo somos las madres. Con aquella declaración, estaba asumiendo que su hijo era nuestro asesino. Sin embargo, estaba tan perturbado con todo su relato. Había cosas que no encajaban del todo aún, y hasta ahora me parecía inverosímil su historia. Era un asesino enfermo, desquiciado y ya. Señora Angélica, ¿está consciente de que está declarando que su hijo es el asesino que buscamos? ¿Y usted, cómplice de estos horrendos asesinatos? Expresé pausadamente, para dejar registro claro de nuestra conversación y de su confesión. Efectivamente, señor comisario, le he ayudado a mi hijo en aquel horrendo ritual estúpidamente. Invoqué a espíritus en su ayuda y utilicé todo lo que ha estado en mis manos y conocimientos para mantenerlo con vida. Pero creo algo malo invoqué, o apareció desde la oscuridad, apoderándose de él. Creo que saqué el espíritu maligno y diabólico de ese tal moruno, pues ya pronto enloqueció y no paró de saciar su hambre de niños. Aquello ya no es mi hijo. ¿Cree usted que es primera vez que este demonio del costal se mete en la cabeza de alguien?, me preguntó, como dueño de un enorme conocimiento sobre esta terrorífica leyenda. Esto ya ha ocurrido antes, comisario. Por allá del año 1936 en Estados Unidos, fue detenido y condenado a muerte un hombre de 65 años, un tal Albert Fish, acusado de haber asesinado a más de 100 niños durante 40 años. Decía que voces en su cabeza le hablaban con la única misión de comer niños. Si buscamos en la historia, encontrará muchos casos similares en distintos lugares. Quizá cambia la historia o la leyenda contada, pero es el mismo demonio. Boogeyman le llaman por allá, o el Coco. Todos somos responsables de ello, pues creamos dicho temor en nuestros hijos desde pequeños, sin darnos cuenta de que con ello lo llamamos o invocamos a este demonio. Mi cabeza iba a explotar. El relato de la anciana parecía una de aquellas películas de horror. Si entendía bien, este demonio salido de una leyenda urbana se apoderó del hijo y lo obligó a cometer estos horrendos crímenes, pensando que con ello curaría su enfermedad, o simplemente el tipo estaba loco al creer en este mito e intentó replicar aquello dentro de su locura. Estaba totalmente confundido. ¿Quién era entonces el hombre en el hospital? ¿A quién pertenecía el cadáver putrefacto encontrado en la casa?
Eran muchas interrogantes, sumadas a las espeluznantes cosas que había vivido personalmente. Dígame, señora, ¿sabe de quién es el cuerpo que encontramos en su casa? Eso es solo carne muerta, comisario. Lo que quedó de mi hijo enfermo. Creo que aquel demonio tomó su apariencia para caminar entre nosotros. Estoy casi segura de que no es él. Me siento un poco confundida, pues es idéntico a mi hijo. Pero será mejor que hable directamente con él. Tan pronto como pude, llegué al hospital. El oficial custodio de la habitación me abrió la puerta. La habitación estaba casi en penumbras, y aquel hombre, semisentado, parecía dormido o con total quietud, pero pronto sintió mi presencia y abrió sus ojos clavando de inmediato su mirada en mí, la que me acompañó con una sonrisita algo burlona. Lo estaba esperando, señor comisario. El hombre del costal, sexta parte. Entrevista con el demonio. ¿Quién diablos eres?, pregunté sin vacilación alguna. Fingí estar dormido. Lo sabía. Aquella sonrisita sutil que entregó al oírme confirmó aquello. Me llaman de muchos nombres, comisario. Pero, ¿importa realmente? Su respuesta fue a ojos cerrados. Pero luego se acomodó sobre su lecho, abrió los ojos inhalando profusamente un respiro y volteó su cabeza, dándome aquella mirada demoníaca y penetrante, con aquellos ojos negros como el abismo. Dígame, Raúl, comisario. Ya me estoy acostumbrando a ese patético nombre. «Tú no eres Raúl», exclamé, dando muestras de que sabía toda la verdad sobre su identidad. Claro que no lo soy, estúpido arrogante. Creo que ya tuviste la oportunidad de conocer al pobre Raúl, o a lo que dejé de él, pues me tomé la libertad de replicar y tomar su asquiento y enfermo cuerpo. Detesto esta carne corrompida y maloliente de ustedes, pero es necesaria y suficiente para mis cometidos. Respondía mientras hacía gestos de oler su cuerpo con repulsión. Luego intentó enderezar su cuerpo y acomodar su cabeza, haciendo crujir sus huesos de manera escalofriante, como si estuviese totalmente fracturado. ¿Qué carajos eres entonces?, Soy el devorador de niños, aquel que bebe su sangre y come su carne inocente, aunque algunos me llaman el usurpador. Puedo meterme en tu mente y luego en tu cuerpo y obligarte a cometer atrocidades que podrían llevarte fácilmente a la cárcel, o peor aún, a la pena de muerte, y jamás se enterarían de que no fuiste tú. ¿Qué hora es? Se me está haciendo de noche y me está dando algo de hambre. Este podrido cuerpo requiere comer más de lo habitual. Tengo una visita pendiente a tu casa. ¿Lo recuerdas? Dudo que puedas hacerlo estando esposado, le repliqué en un tono desafiante. No me iba a dejar intimidar, fuese lo que fuese esa cosa ahí recostada. Puede ser un demonio y todo lo que dices, pero necesitas de ese cuerpo para moverte entre nosotros. Y por lo que veo, estás bien atado a la cama. Una risa macabra e interminable salió de su boca, la que luego transformó en un grito gutural y ensordecedor. Pronto vino algo aterrador. La cama comenzó a temblar en incremento hasta saltar sobre el piso.
causando un estremecedor bullicio que trajo rápidamente a Canales, al oficial de guardia, y pronto también a la enfermera que estaba de turno y al cuidado del paciente. El cuerpo de aquella cosa comenzó a aplicar una fuerza anormal intentando liberarse, contorsionando aquel cuerpo de manera espantosa. Pero más aún, lo era sentir sus huesos vertebrales fracturándose. Levantó su tronco sobre la cama, y ahí vino lo peor, pues impávidos presenciamos cómo quebraba sus extremidades para adoptar una posición como animal, en 4 patas, pero al revés. Sus brazos se fracturaron a la altura de los codos, y lo mismo sus piernas sobre sus rodillas, sosteniendo todo su tronco y volteando su cabeza hacia mí de forma espantosa. ¿Cómo diablos era posible aquello? La enfermera no soportó la espantosa escena y echó en vómito para luego descompensarse y caer al piso. El resto éramos espectadores conmocionados y aterrados sin saber cómo actuar en tan horroroso momento. Cuando reaccionamos, era demasiado tarde. Aquella cosa había fracturado todas sus falanges y literalmente casi destrozar por completo sus dedos para zafarse de las esposas que lo contenían. Luego, ante nuestros ojos, se trasladó por las paredes como un arácnido hacia el ventanal, saltando hacia las afueras, no importándole azotar el cuerpo sobre los vidrios, los cuales estallaron estrepitosamente. Fue cosa de segundos, pero tardamos en reaccionar, y cuando abrimos fuego desde la ventana fue prácticamente disparar hacia la nada. Aquella cosa tenía una agilidad asombrosa con la cual se perdió frente a nuestra impávida mirada, amparado en la oscuridad. El hospital fue un caos en instantes. Aquella pobre enfermera no paraba de gritar en un estado de shock, mientras que nosotros, pálidos aún, intentábamos dar racionalidad a lo que acababa de pasar frente a nuestros ojos. El hospital y sus alrededores se llenó de efectivos policiales intentando buscar a nuestro hombre. Desplegamos rápidamente un operativo de búsqueda en un radio de 10 kilómetros a la redonda. Parecía ser demasiado, y algunos efectivos me observaron confusos ante la instrucción. Pero lo que buscábamos no era humano, y era poseedor de una agilidad única, pero no tenía forma de poder expresarlo en aquel instante sin parecer un loco. Tarde o temprano, deberíamos explicar cómo se fugó nuestro hombre, pero en este momento era más imperioso encontrarlo rápidamente. Por la confusión olvidé aquella amenaza que lanzó sobre mi familia. Gélido me detuve en las afueras del hospital. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación de vacío en mi estómago eran las señales del peligro inminente, ese que había pasado por alto, torpemente. Miré la hora y habían pasado largos 30 minutos. Corrí a mi vehículo sin siquiera pedirle a nadie que me acompañara en la travesía. Aquel demonio iba por mi nieto. Pronto me vi manejando a toda prisa y marcando el número de casa con desesperación y angustia. Eran pasadas las 8 y una tenue llovizna comenzaba a caer en el pueblo. La alarma había ya cesado su acostumbrado bullicio y Leticia comenzaba a lavar la loza luego de la cena, cuando las primeras gotas golpearon la ventana justo frente al lavaplatos. Al terminar, era una tormenta lo que caía, haciendo de la noche aún más oscura, insoportablemente húmeda y muy fría. Luego de su cometido, aseguró como de costumbre puertas y ventanas, pero tenía una extraña sensación aquella peculiar noche que recién comenzaba. Pronto el cielo comenzó a tronar, y junto a la intensa lluvia, era lo único que interrumpía la quietud existente que comenzó a intranquilizar de sobremanera a Leticia, como entregándole una impronta de que algo estaba por venir. Checó pronto la habitación de Cristóbal, quien jugaba aún a la espera de su habitual cuento antes de dormir. Esta vez lo hizo esperar, pues se sentía insegura, por lo que dio otro recorrido por la casa para cerciorarse de que todo estuviera asegurado. Incluso se paró sobre el umbral, solo por algunos minutos, para observar hacia las afueras, como presintiendo lo que se venía.
El cuento no alcanzó a terminar y Cristóbal cayó en sueño. Leticia lo acurrucó con sus cobijas hasta la cabeza, como le gustaba dormir habitualmente. Apagó la luz y dejó prendida aquella lámpara de peces que por tantos años había ayudado a quitar sus miedos y que tuvo que sacar desde el ático luego de la horrenda experiencia de hace unos días, precisamente con el hombre del costal. Pareció retomar la tranquilidad, se sirvió un té y se dispuso a ver algo en la televisión. Aún era temprano y el sueño le escaseaba, o tal vez era aquel extraño estado de alerta. Momentos más tarde, los perros del vecino comenzaron a ladrar exaltadamente, durando aquel escándalo más tiempo de lo habitual, lo que devolvió a Leticia aquella sensación inquietante de que la noche estaba extraña y de que algo ocurriría. Bajó el volumen de la televisión y se asomó tímidamente por la ventana, no encontrando más que agua y viento, abriéndose paso en la oscuridad. Ante la inquietante e incesante reacción de los perros, decidió salir, destrabando los seguros del acceso principal, pero no sin antes tomar una linterna. Don Carlos, el vecino, tenía aquellos focos de seguridad sensoriales que captan movimientos y se encienden automáticamente, por lo que pronto dieron luminosidad al frente. A su derecha, doña Cecilia también yacía en el umbral abrazando a su pequeña mascota, que no paraba de ladrar a la nada, a la oscuridad, tan o más alterado que los perros de don Carlos. ¡Ya cállense de una vez!, fue el enérgico grito de don Carlos, mientras daba palos en la cerca donde permanecían cautivos. No era mucho de soltarlos por la fiereza de su raza, y había tenido problemas con algunos vecinos por las escapadas, en donde más de algún incidente ya habían ocasionado. Por ello los mantenía encerrados, pero con buenos metros cuadrados de espacio. ¿Está todo bien en casa, Leticia?, preguntó, al notar su presencia en el frontis, considerando la posibilidad de que los perros estuviesen exaltados por alguna presencia extraña. Cualquier cosa, aquí tengo a mi Rosita. Rosita era su escopeta, la cual enseñó a Leticia a la distancia. Yo también tengo la mía, contestó con una sonrisa y haciendo el ademán de una pistola con sus manos. Dejaré los focos activados por cualquier cosa. Descansa, Leticia. Buenas noches. Se despidió con un gesto mano a la frente, del clásico militar. La lluvia cesó pronto. Habían pasado escasos minutos del incidente con los perros, pero Leticia no lograba tranquilizarse. Se paseó frente al ventanal en un par de ocasiones y había perdido todo interés en la televisión a esas alturas. Minutos más tarde, los fulgores incandescentes volvían. El sensor de movimiento había captado algo rondando en las afueras. Podría ser un animal o los mismos perros, pero cuando se asomó, la luminiscencia los mostró en sus casuchas, totalmente tranquilos e incluso les pareció algo casi asustados. Algo no andaba bien. Aquellos perros parecían no temerle a nada. Decidió irse a la recámara y aceptar que tal vez todo esto la tenía sugestionada de sobremanera, pero no alcanzó a conciliar el sueño cuando aquella gigantesca luz blanca se metía esta vez en su cuarto, que daba justo al frente, pero en un segundo nivel. No es nada, no es nada, se repetía. Pero cuando sintió que alguien o algo deambulaba en las afueras, tuvo que aterrizar a la horrenda realidad. En un comienzo, aquellos ruidos eran tenues, como de alguien caminando sobre la hierba, pero demasiado pesados para ser de algún animal. Agudizó sus sentidos ante el peligro, y fue ahí que notó que era algo arrastrándose lentamente, como si alguien estuviese avanzando sobre los patios a rastras. El sonido se acercaba, como que venía en dirección a su puerta, por lo que se levantó cautelosa y bajó en puntillas al acceso principal. Temerosa de observar por la ventana en primera instancia, puso su oído sobre la puerta y comprobó con espanto que alguien andaba en las afueras efectivamente, asomándose ya con decisión por el ventanal, para confirmar aquello no sin antes ir por su revólver. Lo que observó la dejó impávida y sucumbida en terror.
pues una masa humanoide se arrastraba acechante en dirección a la puerta, emitiendo ruidos extraños como de lamentos. Quedó consternada, apoyada de espaldas contra la puerta, con las pulsaciones al 100 e intentando guardar silencio absoluto. Se armó de valor y observó nuevamente con cautela por el ventanal, corriendo escasamente el velo de la cortina. Quedó petrificada ante lo que tenía frente a sus ojos. Era un hombre, o lo que parecía serlo, pues su rostro estaba completamente distorsionado o con malformaciones que hacían durar a primera vista de que fuese realmente un ser humano. Caminaba en 4 patas, pero se apoyaba extrañamente sobre sus muñecas, no con la palma de sus manos. Cuando estuvo a escasos metros, los potentes focos de don Carlos le mostraron aquel horrible ser, poseedor de ojos negros y enormes como demonio, y de una boca malsana y asquienta, en donde relucían dientes enfilados y deformes. Al notar su presencia junto al ventanal, aceleró su andar animalesco, haciendo crujir horriblemente sus huesos y destacando la enorme cabeza que parecía colgarle, pues caminaba al revés. El impacto de ver aquella horrible abominación lanzó a Leticia hacia atrás, apuntando instintivamente el arma sobre la ventana, cuando aquella malformación, no de Dios, azotó la puerta, hizo brincar a Leticia y emitir un grito de espanto que alertaría de inmediato a sus vecinos. Vengo por tu hijo, Leticia. Fue lo que salió de aquella asquienta boca, con una voz totalmente inhumana. Aquella cosa estaba parapetada como una araña sobre el ventanal. Leticia gritó como nunca lo había hecho y percutó 2 tiros que rompieron en 1000 pedazos el ventanal. Luego subió hacia la habitación de Cristóbal, con desesperación y algo de torpeza, escuchando escalofriantemente cómo aquella cosa trepaba por las paredes de la casa, ágilmente, y luego por el techo, emitiendo extraños chillidos como si le hubiese impactado alguno de los tiros que le propinó. Los vecinos, alertados por los gritos y disparos, salieron rápidamente en ayuda. El teléfono comenzó a sonar incesantemente, pero parecía a nadie importarle. Pronto don Carlos derribó la puerta vociferando, escopeta en mano y preguntando dónde estaban y qué estaba ocurriendo. Leticia gritó con desesperación desde uno de los cuartos, y su vecino corrió al 2º nivel en su auxilio, encontrándola en un total estado de shock, gélida y con unos ojos completamente sumidos en el terror. Don Carlos le hablaba, pero parecía no escuchar, debiendo sacudirla para que prestara atención y volviera en sí. Leticia tiritaba, y sus palabras no salían de su boca. Esa cosa se llevó a mi hijo. Era lo que repetía casi en susurros, totalmente conmocionada. En segundos, y al notar la presencia de su vecino, pareció salir de su estado, dando un grito desgarrador llamando a su pequeño. ¿Dónde está tu hijo, Leticia? ¿Dónde está? ¡Responde!, preguntaba don Carlos en el umbral del cuarto del niño, donde solo sus cobijas desarregladas estaban sobre su cama, y aquellos peces de la lámpara daban vueltas sobre las paredes de la habitación. El hombre del costal. Capítulo final. Cuando muere la carne, el alma buscará su sitio. El asfalto mojado redujo la adherencia de los neumáticos, haciendo patinar la camioneta del comisario en 2 oportunidades. Estuvo a punto de salirse del camino, pero pareció no notar aquel incidente. La desesperación y el miedo que lo doblegaban en aquellos instantes lo hacían conducir no atento a las condiciones. Marcaba una y otra vez la llamada, pero nadie atendía al otro lado, y ya pronto entró en cólera, golpeando el teléfono contra el volante hasta casi destrozarlo. Cuando al fin llegó a casa, pareció bajar del vehículo casi en movimiento, olvidando incluso poner el freno de mano,
avanzando la camioneta algunos metros lentamente hasta chocar con la reja. Algunos curiosos yacían frente a la casa, sin entender qué rayos pasaba, mientras otros observaban aterrorizados desde sus umbrales y ventanas, aún con más desconcierto. Solo habían percibido disparos y los pavorosos gritos de su hija en medio de la noche. Los observó con angustia, como esperando respuesta de aquellos mirones, pero al no obtenerlas llenó aún más su corazón de pavor y angustia. Pistola en mano ingresó violentamente a casa, clamando por su hija y por su nieto. ¡Papá!, fue la respuesta desde el segundo nivel, al cual subía ágilmente olvidando aquellas rodillas maltrechas y el abrumado cansancio que traía a cuestas. «Leticia, ¿están bien?», vociferó mientras alcanzaba los últimos escalones, con una voz ahogada por la falta de aire. Cuando llegó al cuarto, ella y don Carlos removían todo buscando a Cristóbal. Lo miró pronto, con una insondable angustia y temor, lanzándose a sus brazos y no necesitando decir palabra alguna para entender la tragedia que se había cernido sobre su techo. Pero cuando la desesperación los azotaba, el chillido ensordecedor y lleno de horror de Cristóbal, desde el cuarto continuo, les devolvió en algo sus esperanzas, avanzando rápidamente por los pasillos. La puerta estaba abierta, y Cristóbal yacía tumbado en el piso con un rostro de espanto que lo mantenía en total estado de shock y agitado. Con ambas manos cubría su vientre ensangrentado, pues aquella horrible y sobrenatural abominación le había propinado una mordida solo segundos antes. En una esquina superior, y parapetado como una araña, estaba aquella cosa, aún babeando la sangre del pequeño, y con una actitud desafiante. Don Carlos pareció congelarse petrificado ante lo que tenía frente a sus ojos, y no fue capaz de disparar su escopeta. Pero el comisario abrió fuego sin vacilación sobre la cosa que se movió ágilmente por las paredes, como queriendo esquivar las balas. Pronto una de ellas le impactó, haciéndolo caer al piso, pero no fue suficiente para contener al demonio encarnado, que brincó nuevamente sobre sus cabezas, abriéndose paso por la casa. El comisario siguió su travesía a punta de balas, pero fue un escopetazo de don Carlos, quien pareció retomar sus sentidos, que le impactó de lleno en la espalda, antes de que se perdiera por la parte trasera de la casa, en dirección a las colinas cercanas. Fue el propio comisario quien trasladó a Cristóbal al hospital. Su mordida era horrenda, pero no profunda. Aquella cosa solo había arrancado carne, pero brotaba bastante sangre que su madre contenía con toallas camino a la urgencia. Las últimas 72 horas del comisario las había pasado más en este hospital que en cualquier otro lugar. Ya casi no era mera casualidad, pues todas las consecuencias de este horripilante y macabro caso terminaban en el mismo lugar. Extenuado y cabeza agachada, esperó al médico para recibir noticias de las heridas de su nieto que, gracias a Dios, solo fueron superficiales y estaban lejos de cualquier peligro de muerte. Se abrazó pronto con su hija, algo aliviado, pero con un mar de sensaciones desoladoras, y por primera vez se sintió derrotado y sin esperanzas de resolver este macabro caso. Como no, se habían tocado a su familia, su punto más frágil. Un suboficial lo sacudió muy por la mañana. No había vuelto a casa y su hija tampoco. Ambos acompañaron a Cristóbal durante toda la noche. Llegaban nuevas noticias. El pequeño Luis estaba ya del todo recuperado. El médico había autorizado a que pudiera ser interrogado por la policía. Era la única víctima que había logrado vulnerar la muerte y quien podría aportar información adicional sobre los hechos. Cuando entró al cuarto, los padres destrozados se levantaron y aceptaron en llanto las condolencias del comisario por la pérdida de su otro hijo. Aquello pareció darle fuerzas, prometiéndoles que llegaría al fondo del caso hasta acabar con el asesino. Luego, en presencia de los padres, comenzó a preguntar, sin siquiera saber por dónde empezaría y cómo, pues el frágil Luis parecía destrozado tan o más que sus padres. «Hola, Luis.
Lamento mucho lo de tu hermanito. Estoy aquí para ayudarte y a tu familia también. Fueron las sutiles palabras con las cuales comenzó el diálogo, mientras sus padres lo abrazaban para hacerlo sentir tranquilo ante las preguntas del comisario. ¿Recuerdas algo de aquel día que se los llevaron al bosque? Jugábamos a la pelota con mi hermano cuando apareció desde el bosque. Primero nos saludó desde lejos, levantando su mano, y se quedó largo rato viéndonos jugar sin moverse entre los árboles. Seguimos sin darle importancia, pero pronto comenzó a caminar hacia nosotros, muy lento. Miraba para todos lados, como escondiéndose de que nadie lo viera. ¿Les habló o les dijo algo antes de llevárselos? No nos llevó. Nosotros fuimos por cuenta propia. Nos prometió mostrarnos un lugar en el bosque donde había monedas de oro, con las cuales podríamos comprar muchos juguetes y ayudar a nuestros padres. Pero, ¿y conocieron aquel lugar supuesto de las monedas de oro?, preguntó el comisario, lleno de confusión, pues el relato del muchacho se alejaba de la idea inicial de un rapto. El pequeño Luis guardó segundos de silencio, como intentando recordar. No recuerdo más. Luego me dolía la cabeza. Mamá, no quiero hablar más, dile que se vaya. El niño pareció incomodarse con las preguntas, pero el comisario, en un intento más, sacó su celular y le mostró la foto de Raúl Espinosa, a manera de confirmar que se tratara de la misma persona. Miré de inmediato, Luis. Solo una cosa más. ¿Puedes decirme si esta era la persona con la cual fueron al bosque? Luis tomó el teléfono con ambas manos, mirando fijamente la fotografía por un largo instante. Cuando respondió, hizo estallar la cabeza del comisario. No, él no es. Él estaba en el bosque cuando llegamos. Quien nos llevó era la señora anciana. Dijo que su hijo sería nuestro amigo y que él nos llevaría con las monedas de oro. La mente del comisario estalló en mil pedazos y quedó impávido frente a la mirada de los padres y el niño. Si bien aquella anciana estaba siendo procesada por su participación, con arresto domiciliario solo por el momento, estaba metida hasta el fondo y todo este tiempo solo estuvo aparentando. Era cómplice y quizá peor, hasta pudo participar directamente en aquellos horrendos asesinatos. Luego de aquella confesión, abandonó intempestivamente el hospital rumbo a la comisaría, en donde, aún trastocado, analizó toda la información del caso. Le costaba aceptar que aquella viejecita con aspecto inocente era realmente culpable y partícipe de todo esto. Contactó por radio a sus pares para oír noticias sobre la búsqueda de aquel hombre fugitivo. Un despliegue de hombres y perros por las inmediaciones de su casa. No lograban dar con nada hasta el momento. Solo algunos restos de sangre y huellas que los canes seguían ansiosamente por el lugar. Luego de mucho pensar y beber un café, decidió hacerle una peculiar visita a la anciana, contactando a Canales para que lo acompañara, indicándole que lo veía en media hora frente a la casa, sin darle mayores explicaciones. Cuando llegó al domicilio de la anciana, Canales lo esperaba en su patrulla, algo confundido, pero no quiso darle información más allá de que le harían preguntas de rigor. En el fondo quería que Canales tomara sus propias ideas o tener una mente fresca a su lado, para ver cosas que pudieran pasarle por alto debido a la agotada y confusamente. Cuando cruzaron la reja, la anciana asomó la cabeza detrás de la puerta. Parecía estar esperándolos, le pareció, pero también notó una sonrisa extraña en aquellos labios rodeados de surcos y muy bien pintados, como para una fiesta. Algo no andaba bien. Fue el presentimiento que se clavó en el pecho del comisario, por lo que soltó disimuladamente el broche de la funda de su arma, antes de poner un pie en la casa. La anciana los convidó a tomar asiento mientras les preparaba un té e intercambiaron algunas palabras triviales entre el salón y la cocina. Aún estaba en el aire aquella pestilencia, pese a que las ventanas estaban abiertas de par en par y una leve corriente de aire se abría paso dentro de la casa. Luego de traer el té en una bandeja que colocó en una mesa de centro, volvió sobre sus pasos y extrajo un desodorante ambiental
con el cual roció escandalosamente el salón a tal que hasta el té quedó con un sabor a lavanda. Disculpen, señores, pero aún no logro quitar el hedor a muerte de este lugar. Fue la excusa para aquella acción aromatizante de la anciana, que acompañó con una risita, lo que les pareció realmente extraño. Queremos hacerle algunas preguntas, señora, expresó el comisario, de una forma muy calmada, y mientras saboreaba aquel té entremezclado con aromas repulsivos a podredumbre y lavanda. Pronto no hubo que preguntar, pues el pie de Canales golpeó al del comisario repetidamente, dándole una señal, quien lo observó con el mismo disimulo, entendiendo la sutileza de aquella alerta. Con un gesto de sus globos oculares y un movimiento casi imperceptible de la cabeza, lo convidó a mirar hacia la cocina, en donde unos pies descalzos, asquientamente sucios, llenos de lodo, se podían observar desde su punto. Cuando el comisario notó aquello, casi se atoró con el brebaje y comenzó a toser, dejando escurrir parte del líquido sobre su traje. De cierta forma, estaba armando un pequeño escándalo. Se paró del sillón y lo mismo hizo Canales, tomando una mejor posición mientras seguía tosiendo para observar aquel cuerpo en la cocina. Con horror notó al descubierto aquella abominación que yacía tumbada en el suelo, completamente inerte y putrefacta. Sacando su arma rápidamente, apuntando a la anciana totalmente confuso y aterrado, Canales hizo lo mismo y se metió a la cocina confirmando aquel pútrido hallazgo que le causó una explosión de vómito al instante. Era él sin duda alguna, aun cuando el rostro estaba algo desfigurado. Era como si la piel se deslizara sobre sus huesos, o fuese una máscara con la piel de aquel hombre sobrepuesta, flácida y oscurecida por una especie de gangrena, sin vida alguna. Sus brazos extendidos aún mostraban las roturas de sus muñecas y falanges, y el tórax estaba totalmente destrozado por impactos balísticos. Se notaba el escopetazo de don Carlos que lo atravesó dejando un enorme agujero a la altura del tórax. La abominación estaba bien muerta, y las moscas tenían su festín desde hace algunas horas sobre la carne podrida tirada en la cocina. ¿Qué rayos pasaba acá? Era la expresión que tenía el comisario, quien pateó el cadáver un par de veces para cerciorarse de que estaba completamente muerto. La anciana comenzó a reír sutilmente tapándose la boca, en un tono completamente burlesco, risa que fue en incremento casi con descontrol y locura. Pronto volteó para alejarse, y el comisario la obligó a detenerse haciendo sonar el percutor de su arma. Lamento mucho esto, comisario, pero ese cuerpo claramente ya no me servía. Fueron las horrendas palabras a espaldas y con una voz gutural completamente ajena a la de la dulce anciana. Luego comenzó a enderezar su agachada columna y tronco, producto de la edad, haciendo crujir los huesos escalofriantemente. Estiró también los brazos y piernas, como que aquello dentro de la anciana se estuviera acomodando. En segundos, el cuerpo pareció tomar una altura y anchura no propia, y ambos apuntaron con decisión sobre aquella cosa que a esas alturas claramente no era la débil viejecita. Acomodó finalmente su cabeza, moviendo su cuello de lado a lado haciendo sonar sus vértebras. Inhaló profusamente, como queriendo reconocer el oxígeno de los mortales. «Dese la vuelta de inmediato, con las manos a la cabeza», le ordenó el comisario a fuerte voz, pero por dentro sabía que haría caso omiso y que estaba tratando con algo antinatural. Aquella cosa. Comenzó a reír largamente mientras era Canales quien ahora repetía la orden de sumisión. Como usted diga, comisario, respondió con aquella voz demoníaca. Luego su cabeza comenzó a girar en 180 grados, horrorizándoles por el sonido pavoroso de huesos y cartílagos quebrantándose. Canales era el más espantado con aquella escena, más aún cuando la cabeza completamente volteada, abrió los ojos fijando la mirada en ambos y colocando ambas manos sobre ella. ¿Así está bien, comisario?, preguntó con ironía, mientras mostraba su dentadura asquienta, amarillenta y maloliente,
de la cual comenzó a desprenderse casi a escupitajos, pues la anciana utilizaba placa dental desde hacía años. Había perdido casi toda su dentadura, y solo un par de dientes aferrados sobre encías amoratadas pronto quedaron. Con esta dentadura me es difícil comer, niños, expresó aquello dentro del cuerpo de la anciana, escupiendo un par de veces al piso los últimos dientes. Luego inhaló en forma profusa, y su cabeza comenzó a moverse de lado a lado, haciendo aparecer lentamente unos filosos dientes y colmillos bestiales que no cabían en su quijada, la cual tuvo que desencajar para poder acomodar la horrenda y demoníaca dentadura. Un gutural clamor emitió, y el comisario no dudó en abrir fuego, haciendo huir despavorido a la bestia, y trepó por las paredes así tal cual, con su cabeza volteada en 180 grados, perdiéndose por aquel largo y oscuro pasillo de las habitaciones que ya conocían. «Dios mío, ¿qué diablos es eso?», exclamó Canales, completamente aterrado. Intentó con manos torpes y temblorosas tomar la radio para pedir refuerzos, pero el comisario lo detuvo haciéndole un gesto de negación con la cabeza. «Esto es peligroso, Canales. Debemos terminarlo ahora mismo. No podemos involucrar a más personas». Canales comprendió aquello, y en parte había razón. Esto sobrepasaba cualquier experiencia policíaca. Era algo inverosímil y ambos sabían en el fondo que terminaría sin detenidos. Cuando entraron al cuarto, una nueva sorpresa los impactó de golpe, quedando atónitos. Unos pies se mecían oscilante, faltándole a uno el calzado que yacía en el suelo junto a una silla desparramada. Fue la primera imagen que llegó a sus ojos. El cuerpo de la anciana colgaba de un grueso cinturón amarrado firmemente de las vigas, amoratado, con una larga lengua expuesta y tan frío como la noche misma. Llevaba horas colgado. Al parecer la anciana no había soportado todo esto y decidió acabar con su vida. Esto lo cambiaba todo. Aquel demonio podía apropiarse de cualquier cuerpo de alguna forma incomprensible y aterradora. El pavoroso descubrimiento avivó los miedos más intensos en ambos. Y aún sin tener la total comprensión de lo que ocurría, o de qué diablos era aquella cosa, tenían la certeza de que se enfrentaban a algo anómalo y demoníaco, algo que estaba por sobre cualquier comprensión humana. La carne moría, pero el alma de aquel demonio no podía ser muerta. ¿Cómo rayos acabarían entonces con aquella cosa? Era lo que se preguntaba el comisario mientras avanzaba las habitaciones continuas. Aquel pasillo estaba en penumbras, avanzando cautelosos y llenos de miedo ante la confusión de lo que se estaban enfrentando. Unos ruidos los detuvieron de golpe, provenientes del techo, por lo tanto alzaron sus miradas. Aquella cosa en el cuerpo de la anciana avanzó por el techo como arácnido hacia ellos, tan ágilmente que no pudieron reaccionar a tiempo, abalanzándose sobre Canales y propinándole sendas mordidas en su cuello como un animal salvaje y hambriento. El comisario intentó quitarlo de encima, pero tenía una fuerza anómala. Asestó un par de golpes sobre la cabeza con la pistola, pero tampoco tuvieron efectos. En respuesta, la cosa lo enfrentó propinándole un empujón que lo lanzó a casi 1 metro de distancia, azotándose contra la pared. Sufrirás viendo morir a tu compañero. Luego iré nuevamente por tu familia y acabaré con todos antes de terminar contigo. Esa fue la amenaza del demonio, que saboreaba la sangre fresca de Canales y a la vez reía burlescamente frente al comisario. Maltrecho por el golpe, tuvo fuerzas para empuñar el arma y descargarla sobre aquel cuerpo usurpado y replicado de la pobre anciana. Esta vez apuntó a la cabeza, agujerando el cráneo y desparramando masa encefálica por el piso. El cuerpo cayó inerte casi al lado de Canales, quien maltrecho pedía auxilio casi sin voz, agarrándose el cuello para frenar el sangrado de su carne extirpada a mordiscos. Impávido y casi sin reacción, el comisario intentó ponerse de pie para recargar su arma. Fue ahí cuando observó en la penumbra una especie de gas o masa humeante que se desprendía de la boca de aquel pútrido cuerpo, como una exhalación del alma o esencia de aquel demonio,
El cuerpo comenzó a estremecerse similar a un ataque epiléptico por unos segundos. Luego se detuvo y enderezó su tronco mientras de aquella boca desencajada seguía expeliendo aquel humeante gas demoníaco. Propinó a corta distancia un par de disparos sobre el pecho, dejando esta vez ya inerte el cuerpo aquel. Agobiado y aterrado, debía actuar pronto. Canales estaba mal herido y los disparos alertaron a los vecinos. Prontamente llegarían los refuerzos. Con las escasas fuerzas que le quedaban, arrastró a Canales hacia la entrada principal mientras no dejaba de hablarle para que no perdiera la conciencia. Miró a su alrededor confuso, pues no sabía qué hacer. Observó entonces la pequeña estufa a parafina encendida, la cual rápidamente trasladó hacia el pasillo. Su intención era voltearla y provocar un incendio para hacer desaparecer aquel cuerpo o pellejo usurpado de la anciana, y toda la evidencia de aquel pavoroso momento que no tendría nunca cómo explicar. No pensaba con claridad, y menos en sus acciones que tal vez no eran las adecuadas, pero estaba convencido de que sí lo eran. Colocó pronto la estufa en la entrada del último cuarto volteándola de una patada. El derrame de parafina hizo combustión inmediatamente lanzando enormes lenguas de fuego, las cuales tomaron los maderos antiguos de la casa en cosa de segundos. Esperó unos instantes, retrocediendo del fuego lentamente para confirmar su avance y tener la certeza de que llegaran al cuerpo aquel. Pero fue justo cuando pasó sobre él que una mano se aferró a su pierna y lo tumbó de lleno al piso. Era aquel demonio, que aún parecía quedarle algo de vida, abalanzándose sobre su humanidad y abriendo su enorme quijada justo sobre su rostro, emitiendo un gutural y ensordecedor grito, mientras desprendía aquella extraña sustancia humeante y negra sobre el rostro del comisario. El demonio lo estrangulaba, y a la vez sentía aquella cosa metiéndose por sus narices. Como pudo, tomó su arma y le vació el cargador sobre su cabeza, haciendo explotar el resto de cráneo que quedaba de aquello. Sintió en segundos cómo la presión sobre su cuello cesaba, y el cuerpo se desplomó sobre su pecho. Asfixiándose por el humo del incendio declarado, se arrastró como pudo hasta el salón principal hasta alcanzar a Canales. Ya no tenía fuerzas y se sentía totalmente ahogado mientras el fuego avanzaba rápidamente para consumir toda la casa. Las sirenas policiales lo aliviaron, tumbándose junto a su compañero mientras le repetía: «No te duermas, Canales, no te duermas, lo vencimos al fin». Luego ambos perdieron la conciencia. Solo distinguía las incandescencias sobre la camilla mientras era trasladado por los pasillos del hospital. La mascarilla de oxígeno le limitaba el balbuceo de palabras algo erráticas. «Canales, Canales, ¿cómo está Canales?», preguntaba con sus últimas fuerzas. La enfermera volvió a ponerle el oxígeno y apretó su mano, indicándole que no se preocupara por su compañero, que estaba siendo atendido. Lo cierto era que efectivamente ya estaba en cirugía, y si bien fuera de riesgo vital, tendría que pasar algunos días internado por la gravedad de sus heridas. Aquella mordida por poco no rompió la carótida. Necesitaría un injerto por la piel que le arrancó la bestia. Horas más tarde, el leve sonido de un televisor lo desaturdió. Intentó abrir los ojos, pero le pesaban en demasía y aún tenía la vista borrosa. El humo en sus pulmones lo tenían con falta de aire, desorientación, mareos constantes y una debilidad que le impedía hasta hablar. De haber llegado la policía algunos minutos más tarde, ambos hubieran perecido calcinados. El noticiario informaba sobre la desgracia en la casa aquella, dando cuenta de que en un operativo policial confuso y aún en desarrollo, se habría confirmado la muerte del asesino de niños tan buscado en el pueblo, junto a su anciana madre, cómplice de los horrendos crímenes. También daban cuenta de que ambos efectivos policiales se encontraban internados con pronóstico reservado, producto de aquel incidente. Solo algo podía percibir en sus oídos, y luego, una silueta se paró a su lado para tomarle la mano y susurrarle al oído: «Descansa, papá, ya todo está bien, no hay más de qué preocuparse». Luego sintió la calidez de unos labios sobre su frente
aliviándolo emocionalmente y volviendo al descanso que necesitaba. Era de noche cuando nuevamente despertó. Aún seguía confundido por la asfixia y su cabeza aún le dolía de sobremanera. Ya no tenía la mascarilla de oxígeno, pero se sentía fatigado a tal que intentó enderezarse y no pudo. Miró su brazo, algo adolorido por los catéteres que le suministraban suero y medicaciones. Y en su pecho, conexiones al monitor cardíaco pudo distinguir. Con la vista aún borrosa, buscó rápidamente a Leticia, pero el cuarto estaba completamente vacío y a media luz. De seguro estaba en casa descansando junto con Cristóbal, pensó. Pero no pudo evitar pensar en aquel demonio y en cómo realmente había terminado todo este embrollo. Aquel pensamiento lo llenó de miedo y de angustia, pero a su mente también regresaron imágenes de aquel rostro y manos estrangulándolo. Pronto la descarga del arma sobre la cabeza, sesos desparramados y a Canales, manos al cuello intentando no perder la vida. Aquello lo agitó. Intentó moverse, pero le dolía todo el cuerpo, por lo que decidió intentar conciliar nuevamente el sueño. En eso estaba, cuando unos pasos a la distancia y en el silencio hospitalario lo inquietaron. Si bien no tenía idea de la hora ni del día, o de cuánto tiempo había pasado realmente desde que perdió la conciencia en aquella casa, tenía la certeza de que era muy tarde, pues el hospital estaba en total quietud. Solo puertas abrir y cerrarse a lo lejos había sentido, y los cuartos estaban todos en penumbras para que los pacientes descansaran mejor. Pero aquellos pasos le parecieron extraños, pues no eran acelerados o los típicos de funcionarios siempre con celeridad. Quien fuese parecía caminar con total calma por aquel pasillo, y resonaban cada vez más cerca. Claramente pasarían frente a su cuarto, pero jamás esperó a que se detuvieran frente a él. Aquello lo asustó e intentó hablarle a la persona en la penumbra, pero la voz no le salía. La puerta se abrió lentamente y una silueta apareció frente a él. No pudiendo distinguir en primera instancia de quién se trataba, pensó que era un doctor, balbuceando su nombre débilmente pero no obteniendo confirmación de ello. Esto lo asustó aún más, y aquella silueta pronto comenzó a acercarse, mientras a la par intentaba aclarar su visión hasta que al fin descubrió su identidad. Era Canales, lo que llenó su corazón de gozo y lo tranquilizó. Hola, comisario. No se exalte demasiado. Debe descansar para que se recupere pronto, le expresó casi susurrando, poniendo su mano sobre su cabeza en un gesto amable y efectivo. Me alegro de que estés bien, Canales. Estaba muy preocupado por ti, respondió casi balbuceando por la falta de aliento. Shh. No hable, comisario. No se agite. Pronto su familia lo necesitará. Esto aún no ha terminado. Aquellas palabras fueron cuchillos clavándose en su cuerpo. ¿De qué hablas, Canales? Fue ahí cuando puso atención en el aspecto de su compañero, quien lucía un formal traje negro de corbata muy elegante. Su aspecto era totalmente vigoroso y de alegría, esbozándole una peculiar sonrisa. Era él, pero no parecía serlo. Pero fue cuando observó su cuello que entendió lo que ocurría realmente. No tenía parche, herida o cicatriz alguna de aquella horrenda mordida. Aquello volteó y desfiló hacia el pasillo, pero se detuvo en el umbral por algunos segundos para decirle las últimas palabras al comisario, sometiéndolo a la locura misma. Es tarde y tengo hambre, comisario. Pero no se preocupe. Estaré cuidando a su familia mientras se recupera. Tal vez esta misma noche pase a comer junto a ellos. El pitido del monitor cardíaco se aceleró en cosa de segundos. La frecuencia cardíaca del comisario se empinaba sobre las 120 pulsaciones, mientras caía al suelo, en un intento infructuoso de levantarse.
A lo lejos, se perdían aquellos pasos lentamente de Canales, silbando aquella siniestra melodía que días atrás había escuchado en este hospital.